Noviembre de 1835, Kansas, Estados Unidos. ¿Es realmente seguro que nos vendan estas armas de hierro? ¿Por qué? ¿Acaso planean volver a luchar contra nuestro imperio mexicano? El comerciante mexicano respondió con aire relajado. No, no es eso. Ahem, fue un buen trato. Entonces nos veremos la próxima vez. Aunque no hubo un contrato formal, solo una promesa verbal de no cruzar la frontera, el imperio mexicano cumplió su palabra. La tribu Comanche, que había resuelto su problema inmediato de escasez de alimentos, pronto se adaptó al entorno de Kansas, que era similar a su tierra natal. Kansas, con vastas llanuras, algunas colinas bajas y un paisaje natural hermoso bajo un cielo inmenso, ofrecía un nuevo hogar. Aunque tenían que competir con otras tribus nativas y colonos estadounidenses, también había grandes manadas de búfalos. Pero no solo eso. Parece que fue una buena decisión venir al norte. Sí, estos tipos no están preparados para defenderse de los saqueos. Jejeje, nos viene perfecto. Si lo hubiéramos sabido, habríamos venido todos. En Estados Unidos existían otras tribus nómadas como los Arapao, pero ninguna tenía la magnitud o las habilidades de los comanches. Tenemos que hacer que nuestra tribu crezca. Así es. Pronto los estadounidenses se darán cuenta de nuestra presencia, y eventualmente tendremos que pelear con ellos. La derrota a manos del imperio mexicano fue un duro golpe para los comanches. No obstante, siguieron cazando búfalos y saqueando. Además de empezar a conquistar y absorber a otras tribus nativas, esto pronto se convertiría en una pesadilla para los colonos de Kansas. Estados Unidos, siempre atento a los movimientos de los nativos, no tardó en percatarse de la situación. Estamos hablando de un grupo nómada de 17.000 personas. ¿De dónde han salido? Parece que han cruzado desde México. Desde México. Acabamos de firmar un acuerdo sobre la reubicación de nativos y ahora sucede esto. No pasó mucho tiempo antes de que esta noticia, descubierta por las autoridades locales, llegara al gobierno central de Estados Unidos. Las colonias en Kansas están siendo arrasadas. No deberíamos protestar ante México por esto. ¿De qué serviría protestar? México no controla a estos nativos. Ante la sugerencia de su asesor, el presidente Jackson respondió con escepticismo. Pero al menos podríamos pedir más información. Eso es cierto, bien. Protestemos ante México entonces. Sí, señor. La protesta de Estados Unidos fue rápidamente transmitida al imperio mexicano, pero la respuesta mexicana fue evasiva. Deberíamos permitir que los indios sigan saqueando nuestro imperio. Enviamos al ejército, y simplemente huyeron hacia el norte al verse superados. No podía haber evitado que cruzaran la frontera. ¿Cómo íbamos a detener a miles de jinetes escapando por la llanura? Entiendo. Como dijo el diplomático mexicano, no había mucho que hacer. Esos salvajes no son gran cosa. Pueden enviar al ejército estadounidense para eliminarlos, y conforme al Tratado de Reubicación de Nativos, nos los devuelven a México. Aunque el diplomático mexicano hablaba con indiferencia, Anthony Butler, que escuchaba la conversación, sabía que no era un asunto menor. Los comanches estaban apoderándose de todo Kansas. Aún así, no podía mostrar debilidad. De acuerdo, así lo haremos. Anthony Butler tuvo que suavizar su informe al gobierno de los Estados Unidos. Después de solicitar a varios periódicos cercanos a la facción imperialista que publicaran artículos sobre el Banco Central y los bonos navales, fui a visitar los astilleros recién terminados en el puerto de Veracruz. Eriksen, te veo con buen ánimo. Comenté al ingeniero sueco John Eriksen, quien se había trasladado al imperio mexicano unos meses atrás junto con su familia después de dejar sus negocios en Inglaterra. Él respondió en un español algo torpe. Gracias, Su Alteza, por cuidar de nosotros. Veo que has aprendido bastante español en estos meses. Muy bien hecho. ¿Cómo van las cosas en el astillero? Los diques, que antes estaban vacíos cuando se los mostré, ahora estaban llenos de equipos que había preparado previamente. El vapor salía de las máquinas que funcionaban con energía de vapor, y cientos de trabajadores, incluidos los ingenieros navales traídos de España, estaban inmersos en la construcción de los barcos de guerra. Es como el primer barco del astillero. Estamos enfrentando algunos desafíos. Pero gracias a las excelentes instalaciones, el trabajo avanza más rápido de lo que esperaba. Sin embargo, tenemos un problema. ¿Problema? ¿Te refieres a lo que señalo? Le indiqué los diques pequeños y medianos que, aunque estaban llenos de equipos, no se estaba trabajando en ellos. Sí, Su Alteza. Aunque comenzamos la construcción usando el presupuesto naval restante, por orden del emperador, no es suficiente. Por lo que solo estamos trabajando en los diques grandes, ya que estos toman más tiempo. Ya veo, entonces el problema es el financiamiento. Exactamente, Su Alteza. Resolveré eso pronto. Mientras tanto, concéntrate en los barcos que ya están en construcción. Entendido, Su Alteza. Los ingenieros navales españoles están trabajando con gran pasión. Han estado esperando años para comenzar después de participar en la construcción del astillero. El buque de línea de madera en el dique está avanzando muy rápido. Vaya, en serio.
No era de extrañar. Los ingenieros españoles habían estado inactivos durante 4 años y algunos me habían pedido personalmente que les permitiera empezar cuanto antes. Traer expertos es la mejor estrategia, pensé. La industria naval de México, que de otro modo hubiera tardado décadas en desarrollarse, alcanzaba rápidamente el nivel de España. De los 3 grandes diques, uno estaba destinado exclusivamente a barcos de madera y los otros 2 a barcos de vapor. Aunque Eriksen había expresado sus dudas sobre construir 2 barcos de vapor al mismo tiempo y había sugerido hacer 2 barcos de línea, insistí en mi decisión. Me gustaron los planos que había preparado, los cuales había desarrollado y mejorado en colaboración con los ingenieros navales españoles. En mi idea inicial, los barcos de vapor eran simplemente barcos de madera con motores de vapor añadidos. Sin embargo, Eriksen tenía una visión diferente. Unos meses atrás, Eriksen me buscó mientras me preparaba para la campaña contra los comanches y me dijo: Su Alteza, un barco de madera con motor de vapor no es un verdadero barco de vapor. Si añadimos vapor, necesitamos un diseño que lo aproveche. Me mostró unos planos de un barco de madera reforzado con placas de hierro, un acorazado. Costará mucho, pero su capacidad de defensa será formidable. Sí, pero he escuchado que Su Alteza posee una gran acerería, lo que lo hace muy rentable. ¿Te lo dijo Roque? Sí, Su Alteza. La idea de reforzar con hierro es buena. Técnicamente no parece imposible, pero si construimos un acorazado, no deberíamos equiparlo con cañones de mayor calibre. Podríamos reducir el número de cañones. Aunque no soy un experto en barcos de guerra, sabía que los barcos de línea, que solían tener decenas o incluso más de 100 cañones, evolucionaron hacia naves con solo un par de cañones de gran calibre. Supuse que esto se debía a que los barcos acorazados eran tan resistentes que los cañones de menor calibre se volvieron ineficaces. Eso es cierto. Los cañones de gran calibre no se pueden montar en barcos de madera por el riesgo de daños, pero con un acorazado podrían soportar el peso y el retroceso. Es usted brillante, Su Alteza. Eriksen aceptó mi sugerencia y me elogió. Mientras vayamos en la dirección correcta, todo estará bien. Unas semanas después, los planos revisados volvieron a pasar por mis manos y debo decir que me complacieron mucho. Se trataba de un acorazado con torreta giratoria. Reflexioné mucho sobre la idea que me sugirió Su Alteza y al final llegué a la conclusión de que este era el único camino posible. Sé que puede parecer algo complicado a primera vista. Eriksen, nervioso por presentar un diseño tan innovador, intentaba explicarlo en detalle, pero lo interrumpí. Es evidente que el desarrollo de los inventos sigue una lógica inevitable. No, sigue adelante con el proyecto, me gusta mucho. Dicho esto, partí a la campaña contra los comanches. Y ahora, con el astillero terminado, el buque que habíamos diseñado en aquel entonces estaba en plena construcción. ¿Cómo avanza la construcción del monitor según los planos? Está progresando bien. Su Alteza, aunque se están encontrando dificultades con la fabricación de la torreta giratoria, pero creo que será posible. Los elementos clave de este barco son la torreta giratoria, un motor de vapor de alto rendimiento y el blindaje de hierro. Cada uno de estos aspectos representa un desafío técnico, pero no son imposibles de lograr. Después de consultar con Joseph Roque, de Maquinaria Precisa, y James Nielsen, de Strada Steel, Eriksen concluyó que, aunque habría obstáculos, el proyecto era factible. Las inversiones constantes en siderurgia, maquinaria de precisión y motores de vapor durante los últimos años lo hicieron posible. Aunque sabía que construir un nuevo tipo de buque de guerra era una apuesta arriesgada, entendí que quien no toma riesgos termina rezagado. Con la experiencia de los ingenieros navales españoles, la pasión y habilidades de Eriksen y nuestras inversiones en tecnología, confiaba en que lo lograríamos. Incluso si fallamos, no será un desastre. Obtendremos experiencia valiosa y al menos un buque de línea estará terminado. Con esa idea en mente, respondí a Eriksen. No te preocupes por la efectividad en combate. Te garantizo que será un éxito. Después de animar a Eriksen y a los trabajadores del astillero, regresé a Ciudad de México. Días después, salió un artículo sobre el Banco Central y los bonos navales. La mayoría de los ciudadanos no mostraron gran interés por las funciones del Banco Central como la emisión de moneda, la gestión de la política monetaria o su papel como agente financiero del gobierno. Lo que realmente captó su atención fueron los bonos que se emitirían tras la creación del Banco Central, ya que el artículo explicaba detalladamente cómo recibirían los intereses al comprarlos. El gobierno no nos va a estafar, ¿verdad? Sería una tontería no comprar estos bonos. ¿Quién no tiene 100 pesos hoy en día? El salario diario de los obreros y trabajadores urbanos rondaba entre 1.2 y 1.3 pesos. Aunque la mayor parte de sus ingresos se destinaba a los gastos de vida, aquellos que ahorraban un poco podían reunir 100 pesos. Los agricultores autónomos también estaban en una situación similar, gracias a los servicios del ferrocarril y de Ríos Express.
que les permitían vender sus productos agrícolas a precios justos. Exacto. En el banco ni siquiera nos pagan intereses y encima nos cobran por guardar el dinero. Pero aquí dice que la ley para la creación del Banco Central fue rechazada. Entonces, ¿de qué sirve? Vaya, parece que todo era una falsa esperanza. Bajo la inversión activa del gobierno imperial, los medios de comunicación pro-monárquicos no solo se expandieron por las principales ciudades del altiplano mexicano, sino que también empezaron a llegar a nuevas áreas a lo largo de las líneas ferroviarias. Recientemente, el ferrocarril se había extendido a California, Texas, la península de Yucatán y las regiones de América Central, lo que permitió que los residentes de estas ciudades y asentamientos también recibieran los periódicos. La noticia sobre el Banco Central y los bonos generó una gran reacción entre los ciudadanos y pronto llegó a oídos de los diputados terratenientes y republicanos. Utilizar los periódicos sin duda, esto es obra del príncipe heredero. El presidente del Congreso, Rafael, comentó con seriedad, aunque había cambiado su postura y se había unido a la facción terrateniente. Su posición como presidente del Congreso seguía siendo fuerte dentro de esta facción. Estoy de acuerdo. Parece que están planeando aprovechar las elecciones del próximo año. Un diputado terrateniente respondió. Solo faltaban 3 meses para las elecciones de febrero de 1836. Tenemos que actuar rápidamente. Deberíamos publicar un artículo de réplica, destacando los problemas del Banco Central y mencionando que Estados Unidos está en proceso de abolir el suyo. En el Imperio Mexicano, el derecho al voto estaba restringido a los hombres con propiedades. Esta medida fue decidida durante la redacción de las leyes talladas tras la independencia. Incluso los republicanos se oponían al sufragio universal, mientras que los conservadores argumentaban que, si debía haber elecciones, solo los hombres propietarios debían tener derecho a votar. Este era un método que también se utilizaba en Inglaterra en ese momento, donde solo los hombres que poseían tierras con un valor anual de más de 40 chelines tenían derecho a votar en las elecciones de los condados. Agustín I, siguiendo el consejo del príncipe heredero, promovió el derecho al voto basado en la propiedad, no en la tierra, pero el problema era que el umbral de esa propiedad no era tan alto. Es una buena idea. Hoy en día no podemos ignorar la opinión de los trabajadores, comentó uno de los presentes. Al comienzo de la independencia, si no eras terrateniente o parte de la iglesia, generalmente eras arrendatario, y lo mejor que podías hacer era esforzarte por subsistir sin endeudarte. Fuera de esas dos clases, solo existía una pequeña minoría que había acumulado riqueza a través del comercio. Sin embargo, con el príncipe heredero liderando la industrialización y la colonización del norte, algunos trabajadores urbanos y agricultores autónomos que habían ahorrado lo suficiente ahora podían tener derecho al voto. Esto transformó por completo el panorama político. Los terratenientes veían esta situación de manera negativa, mientras que los republicanos la consideraban positiva. Pero en este asunto ambos estaban de buen acuerdo. Tenemos que revertir la opinión pública antes de las elecciones, cueste lo que cueste. De lo contrario, tendrían que pagar un alto precio en las elecciones. Tanto los terratenientes como los republicanos comenzaron a preparar la difusión de artículos de réplica a nivel nacional. Y hasta aquí llega este capítulo. Muy pronto tendrán los siguientes en el canal, pero si no pueden esperar, recuerden que pueden convertirse en miembros dando clic en el botón Unirse para verlos antes que nadie. No olviden dejar su like y suscribirse si aún no lo han hecho. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video.